Año 1922. En el Valle de los Reyes, bajo el sol ardiente de Egipto, un grupo de arqueólogos liderado por Howard Carter descubre una tumba intacta. Es la de Tutankamón, el joven faraón que murió con apenas 19 años. Al abrir la cámara funeraria, el aire parece detenerse. El silencio es absoluto. Y en ese instante algo despierta. Pero la historia de la momia no comienza allí. Su origen se remonta a más de 3000 años atrás, en el corazón del antiguo Egipto. En una civilización obsesionada con la muerte, la momificación no era un ritual de terror sino de trascendencia. El cuerpo debía conservarse para que el alma pudiera regresar. El Ka y el Ba, dos aspectos del espíritu, necesitaban un refugio físico. Así nacieron las momias, guardianes del alma, envueltas en lino, protegidas por amuletos, selladas con maldiciones. Durante siglos, las tumbas reales permanecieron ocultas. Pero cuando el mundo moderno comenzó a profanar lo sagrado, las leyendas despertaron. Tras el hallazgo de Tutankamón, Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición, muere repentinamente. La prensa británica habla de la maldición del faraón. En los años siguientes, varios miembros del equipo sufren accidentes, enfermedades, muertes inexplicables. ¿Coincidencia o advertencia? La figura de la momia comienza a transformarse. Ya no es solo un cuerpo preservado. Es un símbolo de lo que no quiere ser olvidado. En el siglo XX, el cine la convierte en ícono del terror. En 1932, Boris Karloff interpreta a Imhotep, una momia que regresa por amor y por venganza. Desde entonces, la momia se convierte en metáfora del pasado que se niega a morir. Pero más allá del cine, la momia sigue siendo un misterio real. En Perú, en los Andes, se descubren momias incas que fueron sacrificadas en rituales sagrados. En China, se hallan cuerpos milenarios con piel intacta. En cada cultura, la momia representa algo distinto: poder, castigo, memoria, advertencia. Hoy, en el siglo XXI, la ciencia ha logrado desentrañar muchos secretos. Se conocen los procesos químicos, las técnicas de conservación, los rituales funerarios. Pero hay algo que la ciencia no puede explicar: el aura que rodea a cada momia. El silencio que se siente al estar frente a ella. El susurro que parece surgir desde dentro. Porque la momia no grita. No corre. No ataca. Solo espera. Y en su espera, nos recuerda que hay cosas que no deben ser tocadas. Que hay memorias que no deben ser profanadas. Que hay silencios que no deben ser rotos. Este es el comienzo. El despertar del silencio. La historia de un cuerpo que no murió del todo. Año 1323 a.C. En el corazón del antiguo Egipto, un joven faraón muere inesperadamente. Su nombre es Tutankamón, y su reinado, breve pero enigmático, queda sellado en una tumba oculta bajo las arenas del Valle de los Reyes. Su cuerpo es momificado con esmero, envuelto en lino, rodeado de amuletos, protegido por inscripciones mágicas. La tumba es cerrada con un mensaje silencioso: la muerte llegará con alas veloces a quien perturbe el descanso del faraón. Durante más de 3000 años, esa advertencia permanece intacta. Hasta que, en noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter, junto a su mecenas Lord Carnarvon, descubre la tumba de Tutankamón. Al abrir la cámara funeraria, el mundo moderno se enfrenta a lo ancestral. Oro, estatuas, carros, joyas y en el centro, el sarcófago del faraón niño. La emoción es inmensa. Pero algo más se despierta. Meses después, Lord Carnarvon muere repentinamente por una infección en la sangre. En el momento exacto de su muerte, se apagan las luces en el Cairo. Su perro, en Inglaterra, aúlla y cae muerto. La prensa británica habla de la maldición del faraón. En los años siguientes, más de una docena de personas vinculadas al hallazgo mueren en circunstancias extrañas: envenenamientos, accidentes, enfermedades fulminantes. La leyenda crece. La momia de Tutankamón no solo guarda un cuerpo, guarda un secreto. Pero es real la maldición. Algunos científicos afirman que las tumbas egipcias contenían hongos tóxicos, bacterias letales, gases atrapados durante siglos. Otros creen que fue sugestión colectiva, miedo alimentado por los medios. Sin embargo, los egipcios sí creían en la protección espiritual.
Los textos del Libro de los Muertos describen rituales para sellar el alma, para impedir que los intrusos perturben el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La momia, en este contexto, no es solo un cadáver preservado. Es un guardián del tiempo, un símbolo de poder, una advertencia. Tutankamón, aunque joven y olvidado por siglos, se convierte en el faraón más famoso del mundo. Su rostro dorado, su máscara funeraria, sus ojos eternos se transforman en ícono del misterio egipcio. Hoy, en el siglo XXI, su tumba sigue siendo visitada por miles. Su historia ha inspirado películas, libros, teorías. Pero el aura permanece. Quienes se acercan a su momia sienten algo más que curiosidad. Sienten respeto. Sienten silencio. Sienten que no todo debe ser tocado. Porque la maldición no está en la momia. Está en la arrogancia de romper lo sagrado. En la obsesión por desenterrar lo que fue enterrado con propósito. En olvidar que algunos muertos no quieren ser despertados. Este es el origen. El nacimiento de la leyenda. La tumba que habló sin palabras. Y el susurro que aún no ha muerto. Año 1995. En lo alto del volcán Ampato, en Arequipa, Perú, un equipo de arqueólogos liderado por Johan Reinhardt realiza un hallazgo que conmociona al mundo. Envuelta en telas finas, con el rostro sereno y la piel intacta, yace una joven inca sacrificada hace más de 500 años. La llaman la Dama de Ampato. No es una momia maldita. Es una ofrenda sagrada. Un puente entre los dioses y los hombres. Pero su historia no es única. En América, especialmente en los Andes, las momias no fueron símbolos de terror sino de respeto. Desde el siglo XIII, las culturas precolombinas practicaron rituales de momificación como parte de su cosmovisión. Los muertos no eran enterrados para ser olvidados. Eran preservados para seguir guiando a los vivos. En el Imperio Inca, las momias de nobles y gobernantes eran tratadas como entes vivos. Se les vestía, se les ofrecía comida, se les consultaba en decisiones importantes. Eran llamadas malquis, y su presencia era símbolo de continuidad. No se temía a la muerte, se convivía con ella. Los sacrificios humanos, como el de la Dama de Ampato, se realizaban en ceremonias llamadas capacocha, donde niños y adolescentes eran elegidos por su pureza para ser entregados a los apus, los espíritus de las montañas. Eran preparados con respeto, vestidos con ropas ceremoniales, acompañados de objetos rituales. Luego, eran enterrados en lo alto de los Andes, donde el frío los conservaría eternamente. No como castigo sino como honor. En el siglo XX, los descubrimientos de estas momias revelaron una dimensión espiritual profunda. En Argentina, en el volcán Yuyayaco, se hallaron 3 niños momificados en perfecto estado. En Chile, en el desierto de Atacama, las momias chinchorro, que datan de más de 7000 años, muestran técnicas de preservación más antiguas que las egipcias. América también tiene sus guardianes del tiempo. Pero con el paso de los siglos, el respeto se transformó en curiosidad. Y la curiosidad, en espectáculo. Muchas momias fueron extraídas de sus tumbas, exhibidas en museos, fotografiadas, manipuladas. Lo que antes era sagrado se volvió objeto. Y en ese proceso, algo se perdió. Porque la momia americana no maldice. No se levanta. No persigue. Solo espera. Espera que la memoria vuelva a ser sagrada. Que el tiempo vuelva a tener voz. Que el susurro vuelva a ser escuchado. Este es el legado de los Andes. De los pueblos que convivieron con la muerte sin miedo. De las momias que no buscan venganza sino respeto. Año 1922. La tumba de Tutankamón ha sido abierta. El mundo celebra el hallazgo arqueológico más importante del siglo. Pero mientras los tesoros brillan bajo la luz artificial, algo invisible comienza a moverse. En menos de un año, Lord Carnarvon muere por una infección misteriosa. Su perro cae muerto en Inglaterra al mismo tiempo. Las luces de El Cairo se apagan. Y el rumor se convierte en leyenda: la maldición del faraón ha despertado. Durante décadas, científicos han intentado explicar los hechos. Algunos hablan de esporas tóxicas, bacterias atrapadas en las tumbas durante siglos. Otros mencionan gases venenosos, liberados al romper los sellos. Pero hay algo que la ciencia no puede medir: el miedo. El respeto.
El aura que rodea a cada momia. Porque más allá de lo físico, hay una dimensión simbólica que no se puede ignorar. En los años siguientes, más de una docena de personas vinculadas al hallazgo mueren en circunstancias extrañas. Arqueólogos, asistentes, familiares. Algunos por accidentes, otros por enfermedades fulminantes. La prensa alimenta el mito. Hollywood lo convierte en narrativa. Pero en Egipto, los guardianes de lo ancestral no se sorprenden. Para ellos, la tumba era un lugar sagrado. Y lo sagrado no se profana sin consecuencias. Pero la maldición no es exclusiva de Egipto. En Perú, tras el hallazgo de la Dama de Ampato en 1995, algunos investigadores reportan sueños inquietantes, sensaciones de vigilancia, cambios emocionales inexplicables. En México, al abrir tumbas prehispánicas, se han registrado casos de desorientación, fiebres repentinas, incluso accidentes inexplicables. Coincidencias o advertencias. En el siglo XXI, la tecnología ha permitido estudiar las momias con precisión. Se conocen sus edades, sus enfermedades, sus rituales. Pero también se ha perdido algo: el silencio. Las momias son exhibidas, fotografiadas, digitalizadas. Se convierten en contenido. Y en ese proceso, el respeto se diluye. Lo que antes era ceremonia ahora es espectáculo. ¿Y si la maldición no es sobrenatural sino ética? ¿Y si el verdadero castigo es olvidar que esos cuerpos fueron personas? Que esas tumbas fueron hogares espirituales. Que esos rituales fueron despedidas sagradas. Tal vez la maldición no se manifieste en muertes sino en indiferencia. En convertir lo sagrado en mercancía. En mirar sin ver. Porque la momia no busca venganza. No se levanta por odio. Se manifiesta cuando el equilibrio se rompe. Cuando el pasado es violentado. Cuando el silencio es interrumpido sin permiso. Porque la momia no es solo un cadáver preservado. Es una memoria encapsulada. Un testigo del tiempo. Un símbolo de lo que fue y de lo que aún nos persigue. Desde Egipto hasta los Andes, desde las cámaras funerarias hasta las vitrinas modernas, la momia nos recuerda que el pasado no está muerto. Está esperando. Esperando que lo escuchemos. Que lo respetemos. Que lo entendamos. En cada vendaje hay una historia. En cada amuleto, una intención. En cada tumba, una despedida. Y cuando profanamos esos espacios, cuando convertimos lo sagrado en espectáculo, cuando transformamos el silencio en contenido, algo se rompe. No en la momia. En nosotros. Porque la verdadera maldición no es la muerte. Es el olvido. Es la arrogancia de creer que todo puede ser desenterrado, explicado, comercializado. Es la pérdida del respeto por lo invisible. Por lo espiritual. Por lo humano. Hoy, en el siglo XXI, la figura de la momia sigue viva. En películas, en videojuegos, en redes sociales. Pero también en rituales, en comunidades que aún veneran a sus ancestros, en pueblos que entienden que la muerte no es el final sino el tránsito. La momia no es terror. Es advertencia. Es espejo. Es legado. Y ese legado nos habla. Nos dice que hay cosas que deben permanecer intactas. Que hay memorias que no deben ser manipuladas. Que hay cuerpos que no deben ser despertados. Porque no todo lo que está quieto está muerto. Y si lo escuchamos, si lo entendemos, si lo honramos, tal vez no haya maldición. Tal vez haya redención. El último suspiro. El eco final. La momia no grita. No corre. No ataca. Solo espera. Y en su espera nos revela quiénes somos.